Bueno, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Como siempre les digo, no se vale que no se quede hasta el final. Sobre todo hoy que tenemos al gran Quique Godoy. Yo no sé cómo será Quique, si podcastero, escritor, analista, economista, asesor. Bachiller, dicen los chavos. Bachiller. Y como no estoy colegiado aquí en Guate, bueno, Sí. si uno se haya estudiado economía, dice que es bachiller. ¿verdad? Bachiller, Pero ¿verdad? no importa, como decía, mira. Álvaro de Pelado. El don Quique era mi abuelo. Sí. El licenciado Godoy era mi papá. Yo soy Quique nomás. Solo Quique. Muy bien, Quique. Gracias por venir a charlar, a tomarnos un cafecito. Con mucho Tengo en incógnita a la gente qué café tomo. Pero por ahí vamos a quedar todavía en el tema. Bueno, para el dolor de muelas y de oídos, Anestil Gotas. En serio funciona. No se vale que usted ande con dolor de cabeza, con dolor de muelas, con dolor de oídos y no se pueda poner gotitas en el oído y en las muelas para quitarse ese dolor que se convierte en un enorme dolor de cabeza. Lo puede encontrar en sus farmacias de conveniencia. Bueno, Quique, de verdad, qué gusto tenerte otra vez aquí. Hoy pues vamos a hablar de todo un poco, pero me interesa lo que está en el Congreso, ese Congreso que no le pasó el estado de calamidad al presidente, pero además, ¿por qué el presidente insiste en mandar el estado de calamidad si sabe que no se lo van a pasar? Y además la Mara aprovecha para echarle penca, porque son horas de discursos en contra. Pero no es lo único, ¿verdad? Es un Congreso que ya pareciera estar en guerra con el presidente de la República. ¿verdad? Fíjate que incluso cuando la última vez que hablamos, yo te planteaba que la que estaba poniendo la agenda en ese momento era Consuelo Porras. Ajá. Ya ha pasado a menos, o sea, siguen poniendo la agenda porque cada vez que tiran un cuentazo, pero ya no está poniendo la agenda, ya no es la que se reunió con tales, entonces hablamos de eso todo el tiempo, ya pasó como un poco un segundo plano, no por gusto que haya solo como 670 días para que se vaya, o sea, cada día perdes un poquito de poder, porque esa es Sí. parte de lo que te pasa. Entonces ya como que dejó de ser la que pone agenda, la agenda hoy la está poniendo un poco el Congreso. Especialmente ahora con el lío que tienen entre Adim e Inés y la telenovela que montó Neto Brand alrededor del Dipuquid, no sé qué chingados le dice. Entonces, ya ves vos que hay un dilema dentro del Congreso y se entiende. Hay una gente que me dice, mire, pero entonces no sirvió nada la alianza. Pues que sí sirvió. Claro. Tomó posesión. Si no hubiera sido por ese alianza, pacto, como lo quieras llamar, lo que pasó del 14 para el 15, Bernardo Arévalo no sería presidente hoy. Sí. Bueno, hasta todavía. Si es lo único que se logró, pues es bastante. Es bastante. Ajá. Bueno, sirvió para que tomara posesión con Samuel, que no quería correr el riesgo. Uh-huh. Después sirvió para poner otra junta directiva afín en ese momento. Sí. Hay que admitir que el presidente del Congreso estaba hasta ese momento afín. Ahorita no está algo incoloro. Mira, Neri ha seguido manteniendo una línea tal vez más neutro, que lo que al principio era muy a favor del gobierno, pero creo que en términos generales Neri ha hecho una buena labor gestionando un Congreso de la chingada. Es un Congreso muy complejo por todos los líos que hay dentro de los mismos partidos, entre las mismas bancadas, unas que son bancadas, que no son bancadas, que sí está afiliado, que no está afiliado. Dentro de todo ese relajo, Neri ha hecho una gestión razonablemente buena en mantener moviéndose en alguna forma. Ya es complejo que sean tantas bancadas, pero además las bancadas divididas en dos o hasta en tres, ¿verdad? Porque digamos, aquí tuve a Inés y a Adim, grandes cuates, le vamos a quitar el partido a Sandra, aquí sacó Inés la tarjeta roja, fuera Sandra, y ahora es sandrista, ¿verdad? Y a Adim lo siguen manejando como que al que están tratando de marginar y de sacar del ring. Ahí es donde llama la atención la incorporación de Neto a los pijazos, porque nadie lo había invitado. ¿Qué pasó con Neto? ¿Por qué se metió? Mira, es que Adim sí le ha estado dando riata y está tratando de generar. Adim es originalmente de Misco, de esa región. Las empresas de cable de la familia se crecieron en Misco. Ahí, ¿no? Entonces ellos tienen cierto poder dentro de esa estructura y no le deja de molestar muchas cosas que el mismo Neto ha dicho. Fue su principal financista en un momento dado. Y después Neto le dijo muchas gracias, si te vi no te conozco y ya ahí no quedó. Necesito. Entonces, igual el otro tampoco ya no necesita Neto. O sea, ya cada uno tiene sus espacios. Pero entonces entre todo ese relajo tienes un montón de micro crisis en distintos lugares y al mismo tiempo el Congreso tiene que funcionar. Y te da señales raras el Congreso cuando la comisión que estaba viendo el caso de la UNE justamente, en contra de los magistrados del TSE, dice que
Ellos recomiendan no retirar el antejuicio para ese caso, porque no consideran que sea un caso, al revés, consideran que es un caso espurio, o un caso político, o un caso ilegítimo, que son las 3 causas que tenés que revisar para el antejuicio. Entonces, 10 cosas como esas y es bueno, entonces como el Congreso tiene esta dinámica. Pero siempre es el tema de los estados de calamidad, 2 veces, que le dicen que no el presidente, que dicho sea de paso, hace 2 meses tengo de estar diciéndole que por favor no se enoje, y en Twitter es, la ley de orden público, que es una ley obsoleta, plantea que puedes hacer un estado de prevención, cuando incluso empezaron a hablar que era un estado de calamidad preventivo. Y dije, bueno, entonces metí un estado de prevención. El estado de prevención lo decreta el gabinete, no lo ratifica el Congreso, dura 15 días, y para efectos prácticos de lo que requerían ellos hacer, que es 1, sacar gente de áreas que podían estar en riesgo, que te permite eso, ese artículo de la ley de orden público, y 2, comprar bajo estado de excepción, y 3, usar el fondo de emergencia, porque el fondo de emergencia se puede usar si se declara uno de los estados de la ley de orden público, así dice, cualquiera. Bueno, les hubiera servido más entonces un estado 15 días. Que 15 días y no los 3 que tuvieron. Y si al mes tenés que volver a poner uno, volver a poner. O sea, no dice la ley que no puedas poner uno al mes, o uno cada 3 semanas, o uno cada... No tiene límites. Ahora aquí, que sabiendo que el Congreso no les va a aprobar su estado de calamidad, a mí no se me había ocurrido, ¿verdad? El tema de tirarte un estado de excepción. No le entramos a la ley, bueno, con este Congreso no le vamos a entrar a nada de eso, pero porque... Ya puse un ejemplo a la UNE, pero además de la UNE, partidos en 3, porque es ADIM, ahora es Inés, la gente que maneja Sandra. Bueno, hay partidos que están partidos en 3 y solo son los diputados. Sí, porque hay uno que está afuera jodiendo. Entonces tenés esquemas donde está rarísimo. Entonces el ambiente dentro del Congreso es muy raro. Y yo creo que es donde tiene que poder definirse de regreso el gobierno. Y entender, ya desde el principio planteaba que hay 3 opciones que tenía el gobierno desde el principio. Una es alinearse al sistema. Para aprobar el estado de calamidad, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que darle qué? ¿A quién hay que darle qué proyectos? ¿Qué puestos necesita cada uno? Arreglémoslo, ahí se los damos, porque yo necesito hacer obra, necesito ejecutar y necesito avanzar. Es una opción. Que era aliarte al sistema. Sí. La segunda es escoger qué temas sí son fundamentales y prioritarios y negociar esos. 3, 4 cosas, con mayoría simple, nada que requiera mayoría calificada, y entonces por esos 3 o 4. Pueden ser, no sé, el aeropuerto, puede ser una carretera que quieres hacer en no sé qué lugar, o el metro de la ciudad, no sé cuál, escoge esos 3. Y ya fíjate con las personas necesarias para que esos 3 te pasen. Y el último es, no te asocies con ninguno, no hagas ningún trato y manda a todos a la chingada. Cualquiera de los 3 puede funcionar. En el último vas a hacer poca obra, vas a avanzar poco, pero puedes cerrar los chorros del sistema y lo matas por inanición el sistema, poco a poco. Entonces escogí cuál de los 3 querés. No han escogido. No han escogido. O sea, han estado jugando. Parecía que el discurso es el tercero. Sí. Voy a cerrar el chorro y todo el tema, pero en la práctica sí han ido avanzando en algunos temas y como que se dieron un poco en gobernadores, porque en la práctica se dieron un poco en gobernadores, se dieron un poco en algunas estructuras de algunos proyectos que pudieran avanzar o no en algún departamento, pero no hay nada concreto, y si no lo logras comunicar bien, dejas el tema a la especulación, y cuando hay especulación, los net centers o los influencers o lo que vos querrás, son los que terminan interpretando y comunicando a la gente qué está pasando. Y si vos no controlas la narrativa, estás jodido. Va a cambiar ahora que Santiago se fue a... ¿Qué es Mira, yo en parte, a Santiago creo que, yo creo que Aurelio Sánchez en su momento, cuando estuvo con Álvaro Arzú en el gobierno, hizo un gran trabajo de producir avances. Sí. Pero producir avances, que es una producción televisiva, un noticiero de gobierno de 6, 7, 8 minutos, es distinto a hacer una estrategia de comunicación en un entorno tan complejo como el que está. Pero lo que más falta le había hecho al gobierno en estos meses era un vocero. No había vocero. El vocero te... Entonces, vos como presidente tenés 3 opciones. O sos Andrés Manuel López Obrador,
que todos los días en el mañanero estableces la agenda del día, hasta le pones candidato a la oposición, porque él fue el que puso a Xochitl de candidato. O sea, controlas la narrativa al 100%. O sos un presidente que nunca habla, y que cuando habla es porque hay algo fundamentalmente importante que hay que decir. Pero habla su vocero. Eso no lo tuvo Yamatei, no lo tuvo Ibe, a los dos les encantaba la tele. Yamatei sí lo tenía, estaba Carlos Sandoval. Al principio nada más. No te digo, pero sí era el tuvo la intención. Y lo manejas. Igual Álvaro. Álvaro muchas veces en la MUNI tenía a alguien que era el que hacía la vocería. En algunas ocasiones me tocó a mí, estando de concejal primero. A Fritz era Héctor Morales, el que hacía la función. En la MUNI de Álvaro, quien más lo terminaba haciendo era Amílcar Montejo. Y él era el que terminaba hablando de los temas importantes cuando había algo fundamental. Entonces, pero vos escogés. O sea, el tema es que tenés que escoger cuál es tu estrategia, cómo la vas a ejecutar y cómo la desarrollas. Y eso tiene que ver con lo del Congreso. Porque si no contás vos la narrativa, lo bueno para el gobierno es que quienes están contando la narrativa son Alan Marroquín, Alvarito Arzú, qué sé yo. Sí, han tenido suerte que sean esos los claro, pues como son esos los voceros, sí. Aunque algunas veces tienen razón en lo que están diciendo, solo con que sean ellos ya la cagaron. Ya la gente dice, no, estos son los de la vez pasada y todo. Han tenido esa suerte que no tienen esa credibilidad, como se ven oposición y que van a criticar lo que sea, ¿verdad? O sea que ya los temas en que el gobierno todavía no se ha definido. ¿Cómo quiere tener la relación con el Congreso y el tema de la comunicación? ¿Cómo cuenta el cuento? ¿Cómo cuenta el cuento? Que no lo cuenta, para mí que no lo cuenta. Y entonces me preguntabas de Santiago. Yo creo que Santiago, entre su año que estuvo en la CC haciendo ese rol justamente, explicando los temas, hace más una buena labor de vocero que de secretario de comunicación. Son dos cosas distintas. Necesitas a alguien que entienda el entorno político, el mapa de actores, y defina cuál es la estrategia de comunicación. Lo que hablábamos hace un momento. Sí. ¿Cuánto debe salir el presidente o no? Aquí siempre cuento esta anécdota. En ese momento, cuando estaba Fritz de alcalde, desarrollamos esa estrategia con Héctor Morales y tu servidor. Y dijimos, mira muchacha, todos los lunes, 7 de la mañana, conferencia de prensa del alcalde, el estado de la ciudad. Entonces todos los lunes explica, habla de los temas más importantes y demás. Segundo, cuando hay una mala noticia, porque hay una cagada en la ciudad, algo que pasó, la comunica el responsable de la obra, el director de la unidad, no el alcalde. El alcalde solo habla de las cosas bonitas y explica las cosas buenas que hay. Y tercero, si es mala noticia, la decís el viernes a las 5 de la tarde. Para que el fin de semana se le absorba la rotación de la noticia y el lunes ya habrá algún otro tema. Pero cuando él hablaba los lunes, generabas esto. Alfonso Portillo, que era un gran comunicador, tuvo dilema con la prensa. Hubo un momento que se pasó año y medio sin hacer conferencias de prensa. Sí, me acuerdo. Y de pronto hacen la gran galaraca que hoy hay conferencia de prensa de Alfonso Portillo. Era un lunes. Esa mañana mandamos a comprar unos pastelitos, hicimos un rótulo que decía conferencia de prensa número 100, e hicimos la conferencia de prensa número 100 de Fritz. No me preguntes qué número era porque no tengo ni idea, pero pusimos que era la número 100, era algo simbólico. Pastelitos para los periodistas y llegaron a cubrirla. Entonces, ¿cuál fue el tema? Portillo no me acuerdo ni qué habló ese día, pero el tema fue, Fritz hizo su conferencia número 100 y Alfonso hizo la primera de su gobierno. Entonces, ese tipo de momentos los tenés que son tácticas dentro de una estrategia. Claro, pero digamos que eso es parte de tener equipo. Exactamente. ¿Verdad? ¿Qué es lo que le hace falta a este gobierno? O sea, lo hemos dicho 1000 veces, un partido pequeñito que no esperaba ganar las elecciones, no tenía plan de gobierno y lógicamente llega sin equipo. Además llega desconfiado, y tiene razón de ser desconfiado, que cada beta que abren encuentran de todo, sapos, culebras, ratas, entonces no quieren buscar pero aquí viene tu dilema con el votante, con la población. ¿Qué quería la población? Yo siempre, y lo usaba en broma desde hace 2 elecciones, digo, la gente quería una virgen con experiencia. Sí. Y eso no existe. Está buena, charada. Entonces, quieres una persona que es inmaculada, que nunca lo han tocado o la han tocado y que está para empezar su vida política. Pero que sepa. Pero necesitan que sepa cómo se hace. Sí. Y eso no se puede. O sea, puedes haber leído teoría, pero si nunca lo has hecho, no lo puedes hacer. Entonces, querían una virgen con experiencia. Yo les decía en esa época, ponían los dos extremos. ¿Quieren una virgen con experiencia o una prostituta redimida? Alguien que lo ha hecho y sabe hacer de todo y en todas las posiciones que se te ocurra, sí. Pero hoy ya se redimió y reconoce, como cuando contratan a los hackers, sí, para que no te hackeen. O sea, puedes contratar al más hijo de la chingada que puede haber allá, pero ya lo reformaste de tu lado. Y que ahora va a estar de tu lado. Sí. Que fue un poco lo que aparentaba hacer
ADIM, Inés y la estructura de políticos que apoyaron esa primera planilla. Eran los prostitutas redimidas con los vírgenes sin experiencia. Claro, aquí lo platicamos, porque era el tema de no, yo estuve en el lado equivocado por mucho tiempo, ahora se me dio la oportunidad de regresar de este lado. Así buscaron y se miraron la luz. Sí. Hoy como que están en un claro oscuro. Bueno, ahí regresamos al tema del Congreso. Es que ese es el punto. Porque Neri, yo también creo que Neri ha hecho un buen trabajo, le ha tocado de verdad. O sea, vos has estado en esa posición, vos fuiste presidente del Congreso en un ambiente que también era un poco, bueno, siempre la presidencia del Congreso es un poco así, y te tocaba lidiar con sapos y culebras, y al mismo tiempo había algunos que se creían los unicornios. Sí. Entonces, ¿cómo gestionar? Tenés ahí los que creen maestros y te llaman, mire Patojo, y vos de presidente del Congreso, ¿verdad? Pero estás ahí. Bueno, yo escogí yo era como López Obrador, a mediodía, conferencia de prensa, todos los días. Eso me ayudó muchísimo. Controlar la agenda. El tema, claro, entonces vos sacas el tema. De hecho... Y los demás reaccionan a tu agenda. Sí. Y había secretos, ¿verdad? Por ejemplo, si se lo sacas a la hora, hablando de propaganda, entonces sale la noticia en la tarde y los de la mañana ya no la quieren. Masculán, un preservativo de origen alemán para hacer el amor con seguridad y con tranquilidad. Lo encuentra en sus farmacias y tiendas de conveniencia. De verdad, pruébelo. ¿Verdad? Entonces, hoy cambió un poco el ambiente de esa por época redes, que estuvimos por las redes. Ahora hay 24 horas al día, hay noticias. Y lo que sacas sale en el momento. En el momento. Sí. Entonces, pero es un poco esa dinámica. Por eso te decía, vos te tocó vivir también ambientes de ese tipo. Entonces, si la población quería de verdad vírgenes con experiencia, que no existen, tu opción era que esos vírgenes sin experiencia tenían que sentarse con, en teoría, prostitutas redimidas para encontrar un balance y decir, lo que mira, pues, yo sé que ha sido malo, has participado de que se repartan este chorro que salía de aquí. Como sabes dónde están los chorros, ayúdame a cerrarlos, a controlar su flujo y que operemos bien. Eso sería hasta razonable, que puedas trabajar con gente así para operar. Claro. ¿Qué es lo que pasa? El sistema en general podía tener 10 piezas. Y la pieza de la presidencia podría parecer marginal en tamaño con Cortes, Ministerio Público, CC y todas las otras instancias que hay alrededor, alcaldes en todo el país. Pero es el que controla el chorro. Entonces, si vos controlas el chorro técnicamente, puedes dirigir un poco la política con incentivos y sanciones. O sea, la zanahoria y el garrote. Entonces vos puedes soltar un poco de plata o restringir un poco de plata. Si lo sabes y aprendes a manejar, funciona. Eso no es darle pisto bajo la mesa a alguien. Es al MP. Mire, la ley manda al menos un 5% del presupuesto, tal y tal cosa. Le voy a dar eso, ni un centavo más. Sí, pues. Mire, es que abrí 340 millones, su problema, caballita. Vea qué chingados hace. Y se lo dejo aquí. ¿Por qué? Porque no le voy a dar pisto de más solo por joder. Y pasa esto. Viene Pavel y dice, mire muchacha, encontré 17 diputados de Vamos que tienen policías asignados. Reacción inmediata, ojo, primera labor de Santiago Palomo como vocero, que para mí lo manejó muy bien. Dice, miren, encontramos estos 17 cuates. De 17 cuates tienen hasta 4 o 5 policías cada uno. Esos 61 policías debieran estar cuidándolo a usted. Entonces lo manejó diciendo, vamos a quitar privilegios para llevarle la seguridad a la gente. Muy buen mensaje. O sea, y lo explicó muy bien, tiktokeado. Puro tiktokeado. ¿Por qué? La gente me dice, es que mira, a mí no me gustan esos videos. No estaba hablando usted, papadito. Estaba hablando al cuate entre 18 y 35 años. Le están hablando a los que votaron por ellos. Urbano que votó por ellos y que están perdiendo la confianza porque no le han sabido comunicar. Entonces Santiago lo que tiene es que es un tipo que se ve muy formal, que explica razonablemente sencillo, digamos, no enreda las explicaciones, y lo hace en un formato que a este grupo de población le interesa. Entonces, cuando vos entendés eso y empezás a comunicar así, ya vas por buen camino. Falta contenido y faltan obras que respalden lo que están diciendo. Entonces, si ahora dijeron, miren, eran 17 policías y tal cosa, Pavel el día siguiente viene y saca otra nota. Hay otros 26 diputados igual. Pero ahí ya le puso acotaciones y lo matizó Pavel, porque dijo, miren, hay unos que sí hay una denuncia, y él dijo, el caso de Rodríguez, de Byron Rodríguez, de todos, dice, mire, yo pedí seguridad porque yo me volé a Ubico de la planilla, no lo dejé correr. Y él me mandó a amenazar y por eso lo puse ahí. Y por eso pedí la seguridad.
Está bien, es razonable, hay un análisis de riesgo, entonces ellos hicieron muy bien en esa segunda nota de Pavel, el PEI investiga, de matizar y decir, no todos los que tienen seguridad es anómalo ni es irregular. Si se hizo análisis de riesgo y hay alguien que lo necesita, hay que darlo. O si la PDH lo pidió, o si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo pidió, hay justificación, pero periódicamente tenés que reanalizar. Entonces ya se volvió un tema. Entonces yo preguntaba ayer, ok, ¿qué otros privilegios hay? De pronto, ¿quiénes tienen carros del Estado que no han devuelto? ¿Quiénes tienen teléfonos del Estado que no han devuelto? ¿Quiénes tienen edecanes del Estado que no han devuelto? Yo qué sé. O sea, todos esos privilegios, alguien se los dio alguna vez y nadie ha hecho un protocolo de revisar que hay que quitar. No, porque hay muchos de esos que ni siquiera saben que existen, que eso es lo que pasa con la Virgen sin experiencia. Ese es el punto. No sabe dónde están las sábanas, dónde está la toalla, nada. Pero viene un diputado que tal vez no tiene nada de esos extras, pero tiene 7 cuates de él que les consiguió chance en algún ministerio, alguna dependencia, y ahí siguen. Y deja que tengan chance, porque si medio saben hacer el trabajo y lo están haciendo bien, pues está bien. Pues son 7 que no llegan. Deja que sí llegan, pero que operan para él y se encargan de en la junta de adjudicación o en la licitación o en el pago o en la chequera, que no sé qué, están ahí para velar por los intereses de ese diputado o de su gente. Eso lo tienes que saber limpiar. Pero si no sabes que los existen, que están y le dan más de la mitad a alguien más. Si vos no sabes que eso existe, porque Yasmín dijo al principio, miren, aquí hay casi que un club de decanes. ¿Las echaron a todas? Ella dijo que sí. ¿Eran todas? ¿O hay algunas que no echaron? ¿O hay algunas que no eran edecanes, sino que eran edecanos, dijo aquel? Y están por ahí todavía. No sabes, no han terminado de revisar esa cosa. Ahora, debieran estar concentrados en esas tonterías, diría algunos. Ya no. Es el tema, ya son 6 meses y ahorita ya es otro tema, ¿verdad? En un congreso, de verdad el congreso, yo que soy apasionado del congreso, no había visto un congreso como este. Primero la cantidad de bancadas de 2 diputados, de 1 diputado, bancadas de un montón. Y que a huevos no saben recibir instrucciones en inglés, no, ni en español, ni en ningún idioma, dijeron. Ningún idioma, ¿verdad? No tienen, sí. Que ya vienen con precedente de que no dan pasos sin guarache, ¿verdad? Y entonces... Pero lo que te decía del chorro. Entonces, lo único que tiene el Ejecutivo es que tiene el control del chorro. Si no sabe usar esa herramienta que tiene, están jodidos. Y eso no quiere decir, insisto, sacar pisto y darlo bajo la mesa. No, es entender, los gringos le llaman pork barreling. Sí. Que si yo te voy a aprobar tal proyecto, o te voy a aprobar tu estado de calamidad, pero incluíme, si no hay en otro lugar, la carretera para tal aldea, que yo necesito darla para allá. No te está pidiendo que la haga su constructora, no te pida que le vas a dar el pisto en efectivo. Pues el diputado le da votos que ha logrado conseguir la carretera, si lo hace público y aunque no reciba ninguna comisión o algo, recibe un beneficio político en ese tema. Entonces, si eso lo vas a hacer, eso es factible, es razonable que puedas hacer, poder entender. No le vas a ir a hacer a Delia al spa su carretera, pero le puedes hacer a un poblado, puedes meter un sistema de agua en una comunidad que no tiene sistema de agua, que te acompañe el diputado a la inauguración. Que lo inaugure él, en todo caso. De todos modos va a hacer obras después. Entonces, eso no es darle pisto, es darle un beneficio político. Y está bien que lo tenga. Si a cambio de eso te va a ayudar con algo que tiene un fin ulterior y mayor que te puede apoyar. Entonces, esta población también tiene que entender que negociar con algunos de estos diputados en su momento es indispensable para que las cosas avancen. Y negociar no es dar pisto. Es que una cosa es hacer negocio que negociar. Ver que eso es lo que cuesta, incluso cuando están dando unos talleres de negociación, que no es dar plata, no es dar preventa, sino es llegar a acuerdos. Pues hace falta diálogo, que no hay diálogo, aquí seguimos confrontados, el diálogo es maltratarlos, insultarlos. Mira, hoy hay una frase, no me acuerdo ni quién es, que dice, aquí no leemos para entender, sino que leemos para contestar. Entonces, igual pasa con lo que escuchás. O sea, no escuchás para asimilar, entender qué posición tuvo y darle un argumento, sino que respondés diciendo, sos un imbécil. Yo lo hago mucho en las redes, porque son unos imbéciles muchos, ¿no? Pero es otra historia. Entonces, me cuesta no contestar en las redes. No, es que fíjate que yo contesto muchas veces, no para convencer al que le estoy respondiendo, sino para que quienes nos leen, y lo han leído a él, que tal vez le creyeron, decir, mira, eso es paja. Eso no es así. La realidad es esta, y te doy hechos y te pongo el argumento. Y ahorita nos pasó con el tema de Van Trapp, de Mondal y demás. Miren, o sea, aquí lo único que están defendiendo es que el cuate pueda seguir a cargo de la lavandería. Y la CC se prestó a eso. 3 magistrados pusilánimes que se inhibieron de conocer el caso para no dar la cara, y 3 suplentes, Rosales, Claudia Pañagua y no me acuerdo ni quién es el tercero,
que votan dando el amparo provisional solo porque las condiciones lo ameritan. Yo sé que el provisional normalmente solo así debiera ser, pero ya le dieron 2. ¿Y cómo le va a meritar? ¿Qué derecho adquirido tiene él de ser presidente si nunca y no ni siquiera los requisitos? Entonces, ahí es donde entras que el Congreso es una cosa, Roberto. Sí. Pero cuando además está la Corte Suprema y está la CC, hoy tienes un dilema profundo. Sí. Si Néstor, aliado con doña Consuelo, y sus estructuras no logran asegurarse que la próxima Corte Suprema y las salas de apelaciones la van a tener bajo control, van a preferir votar todo el proceso claro. para que sigan los que están actualmente, sí. que no han estado plegados a ellos necesariamente, porque han estado medio neutros. Sí. Eso de ahorita, los de la... ¿Por qué? Porque están esperando si logran reelegir. Claro. Pero una vez les digan, mire, papayito, se va a quedar el tiempo que nosotros querramos. Regresamos a la corte que teníamos. Se sueltan. Bueno, pues es que mira, hablando otra vez del Congreso. Es que tú pasas por el Congreso, por claro, es que ahí viene, digamos, ahorita viene ¿cómo se llama? La ampliación presupuestaria, que ya me vas a platicar como economista de la ampliación presupuestaria, faltando tan pocos meses, ¿por qué se necesita? ¿Por qué la están pidiendo? El error de haberla metido donde no se debía en el presupuesto, en fin, pero eso es lo que urge ahí en el tema. Pero si logras salir de la ampliación... Dejar la ampliación, viene el nuevo presupuesto. Claro, pues te decía, si logras salir de la ampliación presupuestaria, la junta directiva, es que la junta directiva ya viene, ¿verdad? Bueno, interpelaciones. Hay todo al final a quién crees que va a ganar la junta directiva, pero eso dejémoslo para el final. Digamos, viene la ampliación presupuestaria, interpelaciones a 4 ministros, ¿verdad? Que eso es volver a parar el pleno, tenerlos en callo y todo, viene en el tema. Claro, sí y no, porque la CC ya resolvió que si lo asignan todos los miércoles es día de interpelación y los martes y jueves siguen las sesiones normales, claro, y el miércoles va a interpelaciones. Ojalá hubiera tenido yo eso en mi época, que era otro motivo de negociación porque te paraban la plenaria, pero las interpelaciones tendrán mucho que hacer. Viene la elección de junta directiva, ¿verdad? Pero antes vienen las cortes, que las cortes todavía no sabes qué va a pasar, a quiénes les van a mandar de candidatos. Pero bueno, para empezar ni siquiera han terminado de integrar la comisión por el decano de la Mariano Galvez y el decano de la Marro. Sí, hasta ayer nombraron estos días. Pero imagínate, y lo van a juramentar hasta la otra semana, en lo que pasa se va a atrasar un mes, ahí puede encontrar, como declaré yo en algún medio, si las cosas las quieren hacer bien, va a caminar a la carrera. Pero si quieren parar las cosas, ahí está la excusa, va a empezar un mes tarde. Y ahorita te empieza el dilema donde, acuérdate que si los de la planilla 8, más algunos aliados, más algunos decanos afines, lograrán tener por lo menos 13 votos, ya puedes vetar a quien querrás. Sí. Que eso ya es una primera ventaja. Si lograran llegar a tener suficientes para poner magistrados negociado con la planilla 1, la planilla 5, la planilla 4 y la planilla 6, que son, gracias a Dios, Néstor y ese equipo han sido tan pendejos, es la palabra más técnica, que se pelearon con ellos, a Galvez se lo metieron preso. Sí. Entonces esos grupos por el momento ni a chingadas de madre van a ir con... ellos ya están desunidos. Están peleados con Entonces, pero tampoco quiere decir que están con la planilla 8, pero están más de acuerdo de operar con ellos en encontrar unas salas y unas magistraturas balanceadas o razonables. Y se ponen de acuerdo cuáles son los no. Esos 20 no los metemos nunca. Órale. Entonces ya, pongámonos aquí. Y los demás, encontremos cuáles son los mejores que hay disponibles dentro de lo que quiero. Si logran eso, te prometo que votan el proceso. Ni siquiera va a ir al Congreso. Ni siquiera va a ir al Congreso. Lo va a votar en la CC antes. Fíjate, eso es septiembre, fíjate. Agosto viene la ampliación presupuestaria, que sigue siendo una gran incógnita. Vienen las interpelaciones en agosto. Septiembre es elección de cortes. Pero digamos la ampliación presupuestaria. Ajá. A mí me preocupa menos la presión presupuestaria, ya por el momento que decide más, porque aunque técnica legalmente se llama ampliación presupuestaria, en la realidad, no dejan tener razón el gobierno, aunque técnicamente no se llama así, es un reajuste. ¿Por qué? Porque el presupuesto que está vigente es el 2023 y tenía 84,000 millones de quetzales de ingresos fiscales, 86,000 millones. La proyección al día de hoy de la SAT para lo que va a ser el ingreso de este año, aunque la Comisión Técnica nunca lo avaló, está entre 101 y 102,000 millones de quetzales. Quiere decir que hay 14, 15,000 millones de quetzales más que van a entrar y que tenés que ver dónde se colocan. Sí. Había dos opciones. Miguel Gutiérrez y algunos han argumentado, miren, no lo reporten, déjenlo en caja y gástenselo como quieran y paguen deuda si quieren. No es tan así porque para gastártelo como querrás necesitas techo presupuestario. O sea, no puedes decidir en qué. Deuda sí,
¿Qué deuda sí puedes venir a agarrar y bajar deuda o dejar de emitir nueva deuda? Porque en vez de volver a emitir el bono que ya está aprobado, que se renovó, pues en vez de renovarlo lo pagas y bajas el nivel de la deuda. Pero no hace sobra. No hace sobra. Entonces el dilema es, si en peor de los casos no te prueban nada, va a quedar la caja. Y empezarás el 2025 con 30,000 millones de quetzales en caja. Lo que normalmente hubiera quedado, más lo extra que te quedó del ingreso extra que hubo. Y eso no va a estar en el presupuesto. Entonces el problema que hay es que legalmente hay ingresos que entran de circulación de vehículos, de la distribución de petróleo, del IVA, y que muchos de esos tienen destino. Y la ley y la Constitución te dicen a dónde debe ir el pisto. Sí. Lo que estaban buscando en esta reajuste de presión presupuestaria era de entregárselo a quien corresponde según la ley y la Constitución y quedarse solo con los pushitos que sobraban. ¿Dónde estaba el error, digamos? Y que, como dicen los abogados, como dicen, el error no es fuente de derecho. Sí. Los últimos 3 años, ajá, el gobierno de Yamatei y ese Congreso le dio aportes extraordinarios a las MUNIs. Eso es inconstitucional. Totalmente. No podés darle pisto extra a las MUNIs, porque la Constitución dice, esto es lo que se les puede dar, salvo lo que esté aprobado en otras leyes. Sí. La ley del presupuesto del año no es una ley en materia legislativa. Específicamente lo prohíbe. Entonces, ellos lo que dicen es que se aprobó la ley de presupuesto del año. No. Esa es una herramienta administrativa para aprobar el presupuesto, pero no es una ley que genera destinos ni proveniencia de los fondos. Entonces, los últimos 3 años lo hizo Yamatei y le dio pisto además a las MUNIs, ergo, todos votaron por Vamos los alcaldes y se fueron con Vamos. Claro. Por eso se fueron con ellos. Pero era ilegal, era inconstitucional. Repetirlo vos ahora, darles un aporte extraordinario a las MUNIs que vos querés a dedo, eso es ilegal, es inconstitucional. Entonces, esa es la parte que sí tiene problema la ampliación que mandaron. Pero últimamente, si no se las aprueban, quedará en caja. Ya verán ellos el otro año cómo lo logran gastar dentro de los techos presupuestarios que tengan, Roberto. ¿Y tu pronóstico es pasa o no pasa? No, no va a pasar. No va a pasar. No va a pasar. No va a pasar porque y además es un desgaste. Yo por mí hasta lo retiraba, ya déjenme ahí, no lo hagan. ¿Por qué? Enfócate en el nuevo presupuesto. Que lo ha dicho Julio Héctor. Digamos, a eso, güey. Estamos hablando. Ahorita ampliación presupuestaria. Cortes, que es un problema de país enorme. Junta directiva del Congreso en el tema de... Bueno, si no es Neri, vamos a platicar eso más adelante. ¿Quién puede presidir el Congreso en ese sentido? Después de salir de eso, ya el presupuesto, octubre, noviembre. El problema que yo veo, año. La mayoría dice es que les van a volver a dejar el mismo. Ese sería el menor de los problemas. ¿Qué pasa si se les ocurre aprobar un presupuesto de 90 millones de quetzales? Son 90,000 millones. Ajá. En vez de 113 o 117 o 140 los que van a dejar sin techo, los van a dejar amarrados. Pueden decir, mira, vamos a 90 millones. ¿Por qué? Porque ustedes dijeron que había un 40% de robo y que quitando el robo alcanzaba. Entonces vamos a bajar 40% y lo vamos a bajar en 90 millones. Vean qué hagan. Y aprobamos 90 millones con estos techos. ¿Qué haces? Lo vetás, con 107 votos te vuelan el veto y queda vigente. Entonces, tu mejor escenario, creo yo ahorita, es que te dejen en el 2023, que es bajísimo. Tu peor escenario es que te lo bajen de 113,000 millones a 90. Y no te vuelan 23,000 millones, que es lo que en teoría te volarían. Porque en teoría este año debería ir como por 140,000 millones el presupuesto. Te vuelan casi 50,000 millones de presupuesto. Y el mejor escenario, que el gobierno entienda que tiene que llegar a acuerdos con la clase. A estas alturas, no sé si todavía es posible llegar a acuerdos dentro del esquema 2 que yo te había planteado. Sí. El esquema 3 es no negocies con nadie y que chinguen a su madre. Y los 3 pueden funcionar muy bien. Ajá. ¿Cuál es la clave? ¿Cómo contás el cuento? Si explicas, miren, en este no voy a negociar con ellos porque lo quieren para seguir robando. Prueba ellos que quieren seguir teniendo su monigote en el Bantrab para que les lave ahí los billetes de 200 pesos que ahora tienen que sacar porque ya no tienen nuevos fondos. Contar el cuento. Ajá. Explicar qué pasa si sí negocio con ellos. Es que la gente dice que no hay obra. A huevos que no hay obra y que no quieren negociar con esta partida de ruanes y rateros. Ahora, ¿quiere que negocie con ellos y hagamos obra aunque sea bajo esas condiciones? Ok, pues comunícalo. Y que la gente te diga, no, mire. Pues sentir que a estas alturas ya es mucho más difícil. Pero lo tienen que hacer. Sí. Es más importante todavía ahorita decirlo y explicarlo. Mire, mucha, primeros 6 meses intentamos de las 3 formas y no nos salió ninguna de las 3 bien. Entonces vamos a explicar. Vamos a explicar qué es lo que son nuestros escenarios. 1, negociamos con ellos y les abrimos otra vez el chorro, pero nos van a dejar operar y vamos a poder hacer las cosas que nosotros creemos que se pueden hacer. Mientras les sigamos dando a ellos de comer.
o de hartarse. De hartarse más que... La segunda es, miren, vamos a escoger 5 proyectos que vamos a hacer en los próximos 3 años. Y son estos 5 proyectos y los vamos a manejar de esta forma y para eso vamos a tener que negociar estas cosas. Entregar algunos proyectos para diputados en tales distritos o en tal cosa, decirlo transparentemente. O la última es, vamos a negociar con ninguno. Y no va a haber ni droga, lo único que vamos a hacer es limpiar lo más que se pueda la institucionalidad, ordenarla y funcionar como un gobierno de transición más, porque ya no sé ni cuántos gobiernos de transición llevamos, y lo que vamos a hacer es limpiar todo para que en la próxima elección el que entre encuentre esto más depurado ya esto menos y que logremos cortado, haber metido algo en la Corte Suprema más razonable, que en la CC logremos medio limpiar la estructura y que en el MP en mayo 16 del 2016 pongamos otro fiscal general que haga una labor más justa. Pero hay que contarlo, que hay que explicarle a la población que no va a haber obra, que lo que va a haber es cambio de gobierno, cambio de sistema. Y perdóname, con legos y trocitos y dibujitos, explícalo claramente las consecuencias de cualquiera de las 3 decisiones. Y explica cuál es la decisión que tomaste. Vamos a hacer esta, no es la perfecta. Somos vírgenes ya manchaditos, pero vamos a entrar con esta. Pero decirlo. El primer paso es que tomen una decisión, por qué camino se van a ir, que no lo han hecho. 2, explicárselo a la población, para que la población y vea. Y mantenerle la narrativa todo el tiempo. Y miren, ¿se acuerdan que dijimos tal cosa? Esto lo tuvimos que negociar así. Sí. Y se va a hacer de esta forma. ¿Se acuerdan que tal cosa? Antes decían un futuro sin CACIF. Y ahora se han sentado con el CACIF, que era razonable. El argumento de un futuro sin CACIF es que les quitaras poderes y privilegios específicos en 58 juntas directivas o comisiones donde tienen injerencia en la toma de decisiones de política pública. Ese era el mensaje de fondo del mensaje de un futuro sin CACIF. Un futuro sin CACIF no es que desaparezca el CACIF y no vamos a hacer obras ni trabajar con los empresarios que están en el CACIF. No, son parte importante de la economía del país. Ajá. Pero lo que no tenemos que darles es una autoridad y un privilegio meterlos al en gobierno política pública donde nadie los eligió. Sí. Alguien los puso porque se les dio la gana. Y eso, encontrar el balance de eso y explicarlo otra vez. Miren, vamos a tratar de que en estos casos, que son comisiones de menor nivel que se pueden matar por acuerdo gubernativo, lo vamos a eliminar o lo vamos a modificar. En estos que se requiere una ley, nuestra propuesta sería que en Junta Monetaria no hubiera empresarios. ¿Por qué? Porque hay un conflicto de interés. No puede estar la asociación bancaria ahí, porque está decidiendo sobre temas propios de su negocio. Pero irlo contando. Contalo, explícalo. Es que hay temas que la población, ni uno se entera, por ejemplo. Digamos que dice, ¿por qué entrevistaste a Inés en el tema del puerto si Inés tiene intereses en el puerto? Digo yo, un diputado con intereses de ese tamaño en el puerto. Pero es que él representa intereses del diputado Vargas, pero el exdiputado Vargas, pero es otra historia. Ajá. Ahora ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque ellos han tenido injerencia, las famosas grúas creo que son de Bayside, que están ahí, que son turcas. Ajá. El interlocutor acá son esa estructura. Ellos manejan esas estructuras. Entonces, ¿por qué les interesaba el tema de que cerraras TSQ al Chile? Porque si no hay negocio para aquellas grúas, hay negocio para estas grúas. Se tiene que venir a Puerto Quetzal. Aunque tienes un problema de fondo que del lado de Puerto Quetzal, el calado, que es la profundidad, está como en 10 metros. Sí. Y del lado de TSQ, que ellos sí han hecho un poco su dragado, está en 14 metros. Entonces, los buques grandes solo pueden entrar del lado de TSQ. Entonces, la alternativa que Miguelito andaba buscando, y este grupo también es, bueno, se terminó, anularon ya. El contrato de TSQ se anuló desde el marzo del año pasado. Nunca lo habían notificado. Gracias a Dios. Porque lo hubieran notificado el año pasado, ya sería botoneta TSQ, Emanem, pues. Emanem, sí. Entonces, menos mal no lo hicieron. Sí. Pero ahora que se hizo, un amparo sacado de la manga que dice, pueden seguir operando ellos mientras resuelven. Si ya se declaró la nulidad, que chingados más seguir operando, pero está bien, para efectos de que opere el puerto lo van a dejar seguir operando. Pero TSQ, APMT o APM Terminals, tiene conocimiento de hace 8 años que ese contrato era ilegal y que tarde o temprano se lo iban a volar. Entonces ellos voluntariamente tenían que haber aceptado, encontremos un mecanismo para regularizar. Para regularlo y irlo entregando. ¿Y cómo era el proceso? Sí. Está bien, ahora le dieron un amparo. Bueno, están en 2 años bajo el amparo. Y en esos 2 años licita públicamente. Que participen ellos también si quieren y se ganen la licitación. No de un usufructo oneroso, que ya dijo la Corte que es inconstitucional. Una concesión, tal cual. Si la llegan a perder, pone una cláusula dentro de la licitación que diga que hay una compensación para quien invirtió y operó para mientras. Que se va a hacer la inversión que tiene que hacer quien gane la licitación. Y si ellos mismos la ganan, pues
no tienen que pagarla. Si la gana alguien más, que les pague, y el nuevo se ganará 25 años para operar el puerto. Son mecanismos factibles. Lo que tenemos es un estado de veras totalmente... Es que lo capturaron y lo destruyeron exacto. a propósito. Para irse quedando con él. Con pedazos. ¿Verdad? Con pedacitos, pedazotes. Aparentemente son pedacitos, pero son pedazotes. Son pedazotes. Que es un poco el tema. Acuérdate, la autopista de Escuintla-Puerto Quetzal. Sí. Esa autopista estaba presupuestada originalmente en $65 millones, por ende que estuviera ahora en $100 millones. Vos, se lo puede pagar el Estado, perdón, cagado en la risa. Ajá. Son tickets muy pequeños para que vengan grandes empresas a invertir. El aeropuerto va a ser una inversión entre 175 y $200 millones en un periodo de 4 o 5 años. Me en cash. En Guate hay 5 o 6 grupos que muerto de la risa lo pueden hacer. Tienen o el pisto en la caja, claro, o la capacidad de líneas de crédito para hacerlo, porque otra vez no son de golpe, van a ser 30 millones el primer año, 20, 25, hasta que llegas a la inversión total. Ahora, ¿qué necesitas para poder hacer, ya sea el aeropuerto o TCQ, que limpies todas las ilegalidades que hay detrás de ellas? Al mismo tiempo que metimos en su época la nulidad del contrato de TCQ, metimos la nulidad del contrato del parqueo del aeropuerto. ¿Por qué? ¿Qué le va a interesar al nuevo operador? No tener el aeropuerto para poder hacer pisto, no tener la publicidad, que es un robo a mano armada, lo que hicieron hace como 15 años que adjudicaron esa babosada, el combustible está adjudicado a una empresa en particular. Esas son las 3 principales fuentes de ingresos, junto con las tasas de operación de los aviones y los locales, son las 5 fuentes de ingresos más importantes del aeropuerto. Y las 5 están comprometidas. Entonces, ¿a quién le vas a concesionar algo que no puede que tocar no le puede esos ingresos? Ajá. A nadie. Entonces, tenés que limpiar todo eso primero. Por eso dijo el presidente, después durará 4 o 5 años en lo que limpiamos. Yo te decía, si tu única opción va a ser limpiar para mientras, limpialo. Y que el próximo gobierno, y que el próximo gobierno entre y diga, va, mire, ya me dejaron limpio esto, ya lo puedo o concesionar o armo una empresa de capital mixto donde el aeropuerto va a hacer una SA separada, como es Tocumen. Tocumen dice, mire, Tocumen cómo funciona bien, lo maneja el Estado. ¿No pasa una SA? Sí, 100% de las acciones son del Estado de Panamá. Entonces puede operar EPM, que es Empresas Públicas de Medellín, que opera Empresa Eléctrica de Guatemala, es una empresa municipal. No es ni siquiera SA, es una empresa municipal. Entonces pueden operar, los incentivos adecuados te permiten, pero si no querés formar la SA, ya limpias todos los contratos afines que habían, y en ese momento decir, miren, el Estado se va a quedar con 30% de las acciones por lo que aportó ya. 10% de las acciones las vamos a sacar a la venta al público en acciones de 1,000 quetzales, y nadie puede comprar más de una, para que la gente pueda comprar una acción del puerto, ponete, o del aeropuerto. Y el otro 60% va a ser del operador que entre, o el inversionista que entre con un contrato de un operador, Dubai Airport, Houston Airport, Tocumen S.A., Singapur, lo que vos querrás, y va a entrar a operar el aeropuerto. Perfecto. ¿Qué necesita? Aprobación del Congreso. Exacto. Entonces tenés que volver a regresar al Congreso para hacerlo. Entonces puedes dejar la mesa limpia para que suceda y vas contando la narrativa, que hasta te sirve de campaña electoral. Pero mire, mucha, nos hicieron el favor de darnos la oportunidad de presidir. Sí. Pero nos dieron solo 23 diputados. Y no pido que sean 23 diputados de Semilla o Arbolito, como se llamen después cuando ya no sea partido. Necesitamos que hayan 80. No tienen que ser todos nuestros. Pero lo que hizo Macron. Macron no ganó la elección ahorita, pero se cagó en Le Pen y metió una alianza donde va a poder seguir gestionando porque hizo alianzas políticas y todo el mundo lo entendió y por eso... Con estrategia política, para la elección, llama elecciones... Entonces decime ahorita, miren, pues, yo voy a limpiar lo que puedo desde adentro y me van a hostigar, me van a chingar porque estoy cerrándole los chorros. Pero si me dejan ir limpiando para mientras, les pido, por favor, próxima elección, no solo yo, si quieren que entre celeste, amarillo, verde, azul y lo que ustedes quieran, que tengan una línea que van a ir en esta misma dirección, no nos den mayoría, que es casi imposible bajo las estructuras de representación de minorías que hay ahora en Guatemala. Pero dennos un mandato a un grupo que podemos tener una alianza. Vos puedes hacer una campaña donde digas, mire, este es mi candidato presidente, es el de aquel, el de aquel y el de aquel. Pero entre los 5, esta es la agenda de desarrollo del país que los 5 apoyamos. Y que no importa quién de los 5 candidatos a presidente gane, los otros 4 partidos nos comprometemos desde el Congreso a hacerlo. Pues regresamos, Kike, hay que contar. Primero hay que decidirlo, ¿verdad? ¿Verdad? Uno tiene que decidir, bueno,
voy a hacer obra, entonces para hacer obra lo que se puede, abrir los chorritos y llegar a negociaciones. Como dijo aquel, el tapahuecos. ¿Verdad? El tapahuecos, ¿verdad? Eso voy a hacer. O voy a arreglar el Estado y no voy a poder hacer obra, y esa es mi línea, ese es mi legado a la nación, la reestructuración del Estado, el nuevo Estado, ¿verdad? O voy a hacer un poquito las dos cosas y voy a pasar el agua y no voy a pasar... Pero les voy a explicar qué negociaciones estoy haciendo. Pero tengo que contarlo. Sobre la mesa. Sí. Lo que sí les voy a prometer es que no va a haber ningún negocio bajo la mesa. No pero le voy a dar cualquiera pisto a de las nadie. 3 decisiones, de seguir haciendo lo mismo, pero sobre la mesa... Las 3 tienen consecuencias. Claro, pues las hay que contar, que la población la entienda. Exactamente. ¿Verdad? Para decirle, bueno, no es que el Congreso me esté ganando las batallas, es que yo decidí no trabajar con ese Congreso. Eso es lo que tiene que O decidí trabajar con esto del Congreso para lograr mayorías mínimas para hacer esas cosas. Esto, solo esto, no vamos a hacer lo demás. Mire, si aún me aprobaran la ley que modifica la ley orgánica del Ministerio Público, yo te prometo que como mínimo llega el 16 de mayo de 2026 la fiscal. ¿Por qué? Porque va a meter amparos y recursos hasta el día que le toca salir. Punto. Y el día que le toca salir sí ya no puede quedarse como la Corte Suprema, porque ahí sí hay precedentes de la misma Corte de Constitucionalidad que dice su periodo terminó. Punto. Que fue lo que pasó cuando fue el interim entre Néstor, pero no sino que Néstor, ¿cómo se llama? Sí, y Claudia Paz y Paz, que ella terminó tomando posición hasta en diciembre de ese año. En ese momento consultó, mire, como tomé posición hasta diciembre, me tocan 5 años a partir de ahorita. No, le dijeron. Bueno, sí, pues. El periodo empezó a aquella fecha, aunque usted no haya tomado posición. Ahí hay antecedentes, y hay precedentes, y hay jurisprudencia, si quiere decir esos términos. Entonces, a más tardar se viene ese día, y te doy sincero, aún y aprueben la ley orgánica del Ministerio Público, con ese cambio que ellos han planteado, que le da la potestad al presidente de evaluar y decir, la remuevo, no se va a ir porque va a meter amparos y va a durar ahí. Si a Mondal le dieron un amparo sin entrar a conocer de fondo, sin dijeron, tiene el derecho adquirido, entonces le damos se lo van a dar. Sí, hay más. ¿Por bueno, qué? ahí, bueno, es en serio. ¿Por qué se lo van a dar? Ni siquiera se leyó en el Congreso, que no arrancó ni el trámite. Pero ¿por qué no se lo van a dar? Aunque se probara, ¿por qué no se lo van a dar? No porque ella tenga la capacidad de dar pisto o algo, porque tiene unas carpetas de la chingada cada uno y si no las tiene, se las inventan. Y en menos del canta un gallo, o galla, diría nuestra amiga, los meten presos. Claro, estás preso. Que es el temor de todo el mundo, una facilidad para que te armen un caso por lo que sea, ¿verdad? Ese es el tema. Sí, aquí hay gente que no ha logrado venir. Vos echemos un cafecito, charlemos el tema. No, vos me puedo ir preso con lo que a mí se me va a salir. O confirmar algo. Ajá. Algún funcionario está ahorita ahí y dice, me parece muy bien lo que hizo, pero aquí vamos a ir presos. ¿Por qué? Porque la fiscal no va a querer, porque la estructura esa no va a dejar, porque aquí le quitó el contrato a no sé quién, y aquí le va a quitar el contrato a no sé cuál, y aquí... Mira el caso de Mondal, de haber usurpado una función sin cumplir las calidades. Ajá. El cuate viola el artículo 17 de la ley de Van Trapp desde que lo nombraron la primera vez. ¿Por qué? Porque no era perito contador, no es auditor, ni tenía 10 años de experiencia en el sistema bancario. Venía a trabajar en una empresa de telecomunicaciones 15 años. Ni a chingadas de madre llenaba el requisito. Pero Erico Valle, que era el superintendente en esa época, le hicieron la consulta y un documento que está bajo reserva en la CIB determinó que sí llenaba las calidades y lo dejaron nombrarlo. Primer clavo, que no cumplía. Segundo clavo, el mismo artículo dice que no puede ser reelecto. Y fue reelecto. El argumento puede ser que dice que no puede ser por más de 4 años, que no es el espíritu, porque el espíritu es de que el periodo dura 4 años. Pero él entró por año y medio a cubrir al anterior. Te lleva año y medio y lo elegís por un periodo nuevo de 4 años. Ni lo puede reelegir, ni puede estar por 5 años y medio. Entonces, peor de los casos, el próximo año se vencen los 4 años tomados en cuenta desde el principio. Entonces, en última instancia, si vas a seguir ese jueguito de la CC, de los pusilánimes, el otro año se tiene que ir sí o sí, porque la ley sí dice 4 años máximo. Pero, ¿qué derecho adquirido tiene él si vos no tenés derecho adquirido es el presidente del banco? El que tiene derecho adquirido es el presidente de nombrar a quien se le dé la chingada gana, que llene el perfil y lo nombra ya. Entonces, la CC se logró. Si eso lo hizo, no me vas a decir que no va a proteger a la fiscal hasta el 16 de mayo. Hasta y cualquier tema que sea aunque vinculado a sus intereses. La ley sus temas. Que permitiera al presidente tomar la decisión si quisiese, aunque lo haga. Aunque el presidente diga cometió tal delito, se va, mete su amparo y se va. No se va a ir. O sea, esa es una batalla ya que hay que tirar la toalla. Y hay que contarlo. Eso. Hay que contarlo. No se puede quitar a la fiscal, no.
no nos vamos a desgastar. El mejor ejemplo es si están protegiendo a Mondal, que es la lavandería del otro señor, del Botoneta. ¿Cómo van a quitar a la otra que es la que está protegiendo para que no se vaya preso? ¿No lo van a quitar? Me encanta lo del Botoneta. Emanem. Ajá, sí. Sí. Entonces, es sentido común, pero explícaselo a la gente. Decirles por qué, decirles no es porque no quiera, es porque te van a decir, no, porque sí se puede. Pues sí, ¿por qué te dicen que sí se puede? Porque la ley orgánica del Ministerio Público es inconstitucional porque viola el artículo tal cosa. Pues mientras la cosa ese no diga que lo viola, no lo viola. Aunque vos querrás decir que así lo ha dicho Aquiles, lo dice Cisco, lo dicen varios, es que el espíritu es tal cosa. El espíritu podrá ser de el que quieran, pero al final la Santo. decisión, sí. Pero si la CC dijo que no, punto. No, es que hacerlo y desacatar. No se va preso. No, sí se puede, pero se va preso. Ahí sí, se va preso. Bueno, y Bernardo eso nunca lo va a hacer. Él nunca va a ir nada que vaya en contra. Él es, yo lo decía hoy en la mañana en un medio de comunicación, ¿verdad? O sea, legalista, método, no quiere ni siquiera quitar gente. Un día que algunos, tal vez fue muy codificado lo que puse. Bernardo tiene una frase que escribió en el libro de La cultura importa, Culture Matters. Sí. Él participó con Huntington como uno de los sociólogos que trabajaba en su grupo de análisis, y en uno de los artículos al principio, de los capítulos al principio, le pregunta, explícame cómo funciona la democracia en Guatemala, en América Latina. Entonces él dijo, en Guatemala la democracia funciona con el hardware de la democracia y el software del autoritarismo. Entonces yo parafraseé esa frase de él y dije, bueno, Bernardo Arévalo funciona con el hardware de sociólogo y el software de diplomático. Y eso es lo que es. Y eso es lo que no esperes más, esa es su esencia. Y no va a cambiar a esta edad, a esta época de su vida, ¿verdad? Es su esencia. ¿Sí? Y le funcionaba en un montón de cosas y le funcionó hasta para llegar a ser presidente. Claro. Entonces, ¿cómo pretendés vos que era como cuando salía Berché y se mataba a la cárcel? Eso que parecía que se quedaba dentro de la cárcel. O sea, entonces, no era la esencia del conejo y la gente dijo, eso es una paja. Pues, bueno, no va a ser así nunca, pues. No, le fue mal en esa campaña, lo trataron de crearle una imagen que siempre no que uno asesora campaña, yo le digo, mira, mucha, tenemos que entender que sí es el candidato, que no es el candidato, que sí es, pero no queremos que lo diga, porque hay cosas que preferís que no lo salga, y que cosas no es, pero podría de alguna forma dar un discurso. Sí. Teniendo cuál es esa esencia, explícalo y usa eso. Si usas cualquier cosa que vaya en contra de la esencia, no funciona. Primero no la va a hacer. Y no es si la hace, lo va a hacer incómodamente. Y no te la creen. ¿Verdad? No te la creen. Es su dilema que tienen ahorita. Es querer cambiar la personalidad. Hay que trabajar con lo que querés hacer, comunicar cómo lo vas a hacer y mantener al tanto a la gente en cada paso de qué estás haciendo. La gente debe estar 100% enterada de qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cuándo lo estás haciendo y con quién lo estás haciendo. Bien, y a eso regresamos al Congreso. Sabemos quiénes son, cómo son, qué quieren y hacia dónde van. Eso no va a cambiar. Pero probablemente ellos ya mostraron que no logran llegar a como a 50 votos. En las 2 veces el estado de calamidad no se aprobó, llegaron como a 50. Te faltan 32. Fueron 49 realmente, te faltan 32. ¿Cuáles son esos 32? ¿Qué podés negociar con esos 32 para tener mayorías simples para las cosas que necesitas? Solo para eso. Pero tienen que buscar a las con experiencia. Por supuesto, pero tenés que hacer un mapa y decir, ok, de los 32 que nos faltan, ¿cuáles potencialmente podrían ir con nosotros con algo simple, con algo sencillo, con algo entendible, con algo aceptable? Y con quienes que ya no están en el negocio, ¿verdad? Pueden platicar para pasarlos de ese lado. O sea, tiene que aceptar que tiene que ser. Si después de que haces ese mapa no llegas a 80 ni a mentadas de madre, entonces tienes que ir por la otra opción. Si no se va a poder. No se va a poder. No se va a poder. Y lo único que vamos a hacer es limpiar, barrer, trapear, echar Lysol, echar desinfectante, poner matarratas y para limpiar el camino para el que venga después. Y contar. Y contar. Pronto digo, pero tienes que ir contando. Porque incluso es al que venga después, pues serio, porque ya demostré que lo limpié todo, ahora ya puedo trabajar. ¿Verdad? Con la condición que necesitamos Congreso muchas, si no esta cosa no funciona. Y no tiene que ser mi bancada, ya lo dijimos. Una alianza de bancadas que tengan un propósito similar. Lo vimos en el Reino Unido ahorita, los Lib Dems y los laboristas juntos le dieron cara vuelta al Partido Conservador, pero muchísimo. En Francia,
los de centro derecha y los de centro izquierda dieron cara vuelta a los de extrema derecha e incluso a los de extrema izquierda. Entonces, encontrar cuáles son los aliados potenciales para la estrategia que es factible ejecutar, y hacer huevos. Y decírselo a la gente, contárselo con pelos y señales. Paso a paso. Y paso a paso, y mira, en la época... Con trocitos, me encanta la idea. La información es poder. Ajá. La vieja política, por eso la esconde, claro, porque ese es su poder. La nueva política la abre, la divulga, porque ese es su poder. Si no sos absolutamente transparente y abierto con lo que está pasando, sos la misma osada que los demás. No sos de la nueva política. Y el que mantiene tiene mucha información en la suelda pertenece a la vieja política. Es correcto. Bueno, que estamos en un reto, ¿verdad? Pero Pues para sí. nosotros es alegre o no. Mira, el análisis es político, entretenido y apasionante. Bueno, al mediodía ahí con el Ben, pues nos entretenemos y decimos las cosas. Y digo, mire, por favor, no se enojen. Si quieren, pútese un cachito, pero no se enojen. Porque esto es lo que hay. Aquí el tema siempre es, se enojó, un cafecito todo lo arregla, ¿verdad? Porque hoy no pelamos a nadie, pero de verdad ese es el tema. O a nadie o a todos. O a nadie o a todos. Porque creo que pelamos a todos. A todo el mundo en final. Kiki, muchas gracias, ¿verdad? Y ya sabemos en dónde estamos parados, qué nos espera. Hay que juntarnos más seguido, hacer este Cuéntenos tipo de el cuento y ahí vamos y caminando. vamos a ir aprobando, ¿verdad? De verdad, si se enojó, no se vale que no lo diga, que solo usted que, ¿verdad? Se quede con el enojo, eso enferma, que hace con el enojo. Enferma. Tomémonos un café y nos lo decimos cara a cara, ¿verdad? Nos vemos, hasta el próximo capítulo. Aprovechando tu presencia y tu facilidad de análisis, sobre todo en este tema que poca gente maneja, ¿verdad? Estados Unidos, ¿verdad? Yo todavía estoy impresionado con ese intento de asesinato. Vos le pusiste las comillas. Yo lo soy poniendo entre comillas, ¿verdad? Y soy muy honesto en decirlo, ¿verdad? Sí soy anti-Trump y soy... Mira, ¿qué pasó? En Estados Unidos tenés un esquema muy estructurado. No es como Guatemala o como muchos países de América Latina, incluso a veces como España o Francia, que hay alternativas de pequeños partidos porque hay representación de minorías. Sí. Por ser Estados Unidos un lugar de winner take all, se abre el estado de Nebraska, Ajá. que sí tiene una pequeña representatividad para la elección presidencial. El único estado que en un distrito en particular puede ganarse distinto al resto del estado. Fuera de eso, el que gana el estado por un voto o por 2 millones de votos, como pasa en California, que los demócratas ganan como por 6, 7 millones de votos y por eso ganan el voto popular muchas veces. Ajá. Ahí el que gana un estado gana todos los delegados electores de ese estado. Pero el 80% de la gente ya sabe por quién va a votar antes de que sepa quiénes son los candidatos. Porque así son de partido. O demócrata o republicano, y eso es la estructura. En medio hay un 20% que está otra vez dividido. Hay 5% que son demócratas moderados y hay un 5% que son republicanos moderados, que pueden variar su opinión en un momento dado, depende del candidato. Cuando Clinton, un demócrata moderado, centrista, corre, gana mucho voto republicano moderado, especialmente si su candidato es un republicano extremista. Y te pasa a la inversa. Cuando un Bernie Sanders pudo haber sido candidato demócrata, hay muchos demócratas moderados que se hubieran volcado un poco hacia el lado republicano si el candidato del otro lado hubiera sido alguien moderado. Entonces eso influye mucho en eso que está en medio. Pero la batalla está por ese 10% de en medio, que son independientes y que no tienen un criterio fijo establecido. Entonces, por eso es que muchas veces cuando suceden cosas como el desastre de Biden en el debate o el intento de asesinato contra Trump, los números varían marginalmente, porque solo se mueven en ese 10% que está en medio. 10%, sí. El que está con Biden dirá, mire, Biden puede estar muy mal y puede ya no poder gobernar, pero prefiero eso a que llegue Trump. Entonces no votan por Trump. Entonces solo hay una otra opción, que no voten. Entonces, lo que te puede pasar es que algunos se pierdan la esperanza del lado de Biden, por ejemplo, y dejen de ir a votar, pero no van a ir a votar por Trump. Entonces, no, puede ser que en colegio electoral termine habiendo 330 contra 120, ponete, es una diferencia enorme. Pero cuando vas a ver los votos populares, te puede haber ganado Biden todavía, porque en California ganó por 8 millones de votos. Ajá. Entonces, esas cosas son las que son bien complejas de entender en la política electoral gringa, y creo que estamos en ese punto. Hay momentos en los que la política electoral gringa, como en este momento, cualquier cosa que pase, mueve la aguja marginalmente, porque estás moviendo el 10% que está ahí en medio. Los extremos, lo peor que puede pasar es que alguno de ellos deje de ir a votar, pero no se va a cambiar de Biden.
Es muy difícil. Nada que ver con Guate. Ni de Biden para ese es el tema. Y aquí, ¿qué pasa? El 15 días antes de la elección, la encuesta que publicó Prensa Libre decía que la gente iba a tomar la decisión la última semana o el día de la elección. Sí. El 40% dijo eso. Entonces quiere decir que es muy volátil lo que puede pasar en Guatemala. Estados Unidos no. Estados Unidos es muy fijo, es muy estructurado y la aguja se puede mover marginalmente. No quiere decir que no termine ganando un 60% del colegio electoral Trump, porque puede ganar por bien poquitos votos. Wisconsin, Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, que son los 7 más o menos en pelea. Y si ganan los 7, va a ganar como por 60, 70 votos electorales. Son los que tienen más. Pero si terminan repartiéndose esos dos, puede ser que termine ganando 290 a 260. Y hasta llegaste. Entonces, la diferencia es que también puede ganar la presidencia Trump así de fácil, pero no necesariamente el Senado o el Congreso. ¿Por qué? Porque ahí sí va a llegar el cuate y va a decir, no, yo no le voy a dar todo ese poder a este hijo de la chingada. Entonces yo sí voy a ir a votar. ¿Por qué? Porque estoy preocupado por los derechos reproductivos de las mujeres. Porque estoy preocupado por lo que puede hacer con temas internacionales. Estoy preocupado por... Hay 5 o 6 temas que son los que le preocupan a la gente en este momento y podrá decir, por este tema voy a ir a votar en contra de Trump, pero como no va a ganar Biden, me voy a asegurar que entre mi representante del Congreso mío o mi senador para darle un balance al cuate de arriba y que no se vaya con todo. Yo aquí ni siquiera logré explicar, porque me encontré una sorpresa que diga, mire, es que yo no voté por fulanito para alcalde porque iba como en cuarto o quinto. Sí, pero hubiera entrado al concejal. ¿Cómo así? O sea, la gente ni siquiera entiende otra vez el tema de la comunicación. Regresando a Estados Unidos, Trump indiscutiblemente después de ese orejazo, yo creo que en este momento tiene una bueno, y de hecho ya fue, esta semana fue ya proclamado oficialmente como candidato. Y anunció su vice. Y anunció su J.D. Vance, que es un mini Trump que hace 5 años lo odiaba. Ajá, sí. Dijo que en su vida podía votar con alguien tan imbécil como Donald Trump. Y ahora es su vicepresidente. Pero que tiene una lógica. No escogió a Marco Rubio, que era una alternativa, o a Stefanik, que era la congresista de Nueva York, que eran más... Marco Rubio hubiera podido intentar conseguir voto más hispano, pero el hispano conservador, que no es la mayoría, pero un hispano conservador. Pero ahora Trump siente que no lo necesita. No solo no lo necesita, pero no controla a Marco Rubio. No controla a Stefanik. Entonces no se podía dar el lujo de poner a alguien que se le pusiera al brinco. Ojo, un vicepresidente que uno no controla, sí está. Es jodido. Ahora, eso ya está claro. Biden. ¿Hay posibilidades que Biden se vaya? Mira, yo todavía hasta hace una semana te diría, creo que va a seguir corriendo él, porque dentro de todas las opciones, Kamala Harris o Michelle Obama son las que más posibilidad tenían de hacer un mejor papel que él. Todos los demás hubieran terminado 1 o 2 puntos abajo de él, igual no le ganaba a Trump. Michelle Obama o Kamala Harris tendrían más posibilidad que él. Ambas serían la primera mujer afroamericana que podría ganar una presidencia. O sea, sí pones un contraste completo y absoluto. Totalmente opuesto a Trump. Contra Trump. Y ahí sí lo pones a trabajar. Afroamericana, demócrata. ¿Puede existir el cambio? Yo creo que sí. Podría existir en este momento, porque Biden además ya tiene otra nueva excusa que le volvió a dar COVID. Estás un poco más enfermo. Y si le encuentran una salida semi-elegante, están a tiempo. Muy bien. De nuevo, gracias, Quique. ¿Verdad? Aquí sí no se ofendió, a menos que usted sea gringo. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Chapines por Trump. Chapines por Trump. Muy bien.